Hola con todos, en esta ocasión continuaremos con el curso de Diseño Estructural de Pavimento y Estudio de Tráfico. Pasaremos a desarrollar un ejemplo práctico de lo que viene a ser el estudio de tráfico vial. Para ingresar a este ejemplo y entender correctamente todo lo que se desarrolle, es necesario ver todas las anteriores sesiones que ya se vino trabajando con respecto al estudio de tráfico vial. Dicho esto, pasemos de una vez a desarrollar el ejemplo, en donde ya disponemos de lo que vienen a ser los datos del proyecto, el resumen semanal de aforo vehicular y el censo de cargas correspondiente a este ejemplo. Iniciaremos ingresando al software Pave para poder desarrollar de forma adecuada todos los cálculos respectivos. Iniciaremos creando un nuevo proyecto. Para esto nos pedirá distintos datos. Nos iremos a nuestra diapositiva y veremos que tenemos aquí el nombre del proyecto, la ubicación y el tipo de pavimento, que se trata de un pavimento flexible. Entonces nos vamos al software y donde indica proyecto un nombre corto, le pondremos pavimento flexible para que se reconozca rápidamente. Luego, en responsable pueden poner el nombre de cada uno de ustedes. El nivel de proyecto, en este caso, le colocaremos definitivo. En lo que viene a ser el nombre de proyecto, lo sacaremos de las diapositivas. Aquí se encuentra el nombre de proyecto y lo pegaremos acá. Luego nos pedirá lo que viene a ser un directorio, en donde se van a guardar todos los archivos que estemos trabajando en este proyecto. Buscaremos una carpeta, nos vamos al escritorio, en proyectos, y acá crearemos una nueva carpeta. Esta nueva carpeta siempre tiene que estar vacía. Listo. Y le daremos en seleccionar carpeta y automáticamente nos llevará su directorio. Luego nos pide los datos de ubicación geográfica. Verifiquemos las diapositivas. Se ubica en Piura, Tambo Grande. Entonces, acá colocaremos departamento de Piura, provincia de Piura, distrito Tambo Grande y lugar también Tambo Grande. La fecha lo dejaremos tal cual está. Ahora le damos en guardar y también iniciamos el proyecto. Una vez que le damos en iniciar, vemos como en la parte superior se nos aparece ya el nombre del proyecto, el cual se llama pavimento flexible. Ahora empezaremos a desarrollar lo que viene a ser el estudio de tráfico. Iniciaremos con la selección de vehículos y aquí nos pedirá los vehículos a usar. Nos iremos a las diapositivas y vemos que los vehículos son C2, C3, 8x4, T2S3, T3S3, B2 y B3. Entonces llevaremos esos datos al software. Primero C2 y C3. Seleccionamos C2 y C3. Y luego 8x4 y T2S3. Seleccionamos también 8x4 y T2S3. Luego T3S3 y B2. T3S3 y B2. Y para culminar B3. Y aquí está B3. Ahora, para que nos guarde esta selección, le daremos en guardar y nos indica que se guarda correctamente. Luego pasaremos a lo que viene a ser el aforo vehicular. Ingresamos a la siguiente herramienta y, como podemos observar, ya está cargado todos los vehículos que hemos seleccionado para el proyecto. Ahora tenemos que cargar datos hacia esta ficha y la forma correcta de desarrollar esto es primero exportar este formato. Nos llevará a la carpeta de proyecto. Lo guardamos ahí mismo. Y antes nos pedirá datos previos de ubicación, fecha de inicio, número de sentidos y número de carriles. Nos vamos a nuestros datos. Vemos que la ubicación es esta de acá. Lo copiamos. Luego nos pedirá la fecha de inicio del conteo vehicular. Verifiquemos en los datos. La fecha del conteo es desde el 19 de febrero hasta el 25 de febrero. Entonces buscamos esta fecha. Solamente la fecha de inicio. Listo, 19 de febrero. Luego número de sentidos y número de carriles. Nos vamos a los datos. Número de sentidos, ambos sentidos. Y número de carriles, 02. Entonces número de sentidos, 02. Y número de carriles, también 02. Le damos en OK y nos exportará esta ficha para poder incluirle datos. Bueno, ya terminó de exportar y aquí ya tenemos nuestra ficha de resumen semanal de aforo vehicular.
donde podemos observar los datos que le hemos incluido. Ahora lo que tenemos que hacer es traer los datos del proyecto hacia esta ficha. Como podemos observar, en nuestros datos tenemos el resumen semanal de aforo vehicular. Estos datos lo debemos de copiar a la ficha de resumen semanal de aforo vehicular. Esta ficha también lo disponemos en un formato Excel. Lo tenemos acá y es la misma ficha de los datos del proyecto. Entonces lo llevaremos hacia nuestra ficha de aforo vehicular. Lo copiamos y en nuestra ficha de resumen semanal de aforo vehicular lo pegaremos a través de valores. Y ahora le damos en guardar y le cerramos. También cerramos este de acá. Ahora procedemos a importar estos datos de la siguiente forma. Le damos en la herramienta importar datos y buscaremos la ficha de resumen semanal. Esta ficha ya está con los datos cargados. Le damos doble clic y automáticamente nos va a cargar todos los datos que le hemos importado. Estos datos son los mismos que están acá en la ficha de resumen semanal de aforo vehicular del ejemplo 1. Son los mismos datos de lunes a domingo. Y ya lo tenemos acá en el software. Entonces ahora lo que sigue es desarrollar el análisis, pero antes debemos guardar los datos y ahora vamos a desarrollar el análisis de datos. Y ahora le damos en maximizar y ya nos presenta lo que vino a ser el análisis por clasificación vehicular. Lo único que debemos hacer aquí adentro es ajustar un poco el tamaño del texto para que se pueda visualizar adecuadamente en los informes. Ahí se encuentra bien. Ahora pasaremos a lo que viene a ser el análisis diario. En aquí ya nos trae lo que viene a ser la variación diaria y su respectivo gráfico. También lo único que tenemos que hacer es ajustar los textos para que se puedan exportar correctamente. Bueno, ahí está bien. Y ahora pasaremos a lo que viene a ser el análisis horario. Y bueno, debido a que en nuestro ejemplo no tenemos lo que viene a ser las fichas de resumen horario y de frente nos da un resumen semanal de aforo vehicular, entonces tampoco dispondremos de lo que viene a ser el análisis horarios. En las sesiones anteriores yo expliqué cómo se debía desarrollar lo que venía a ser el análisis horario. Ahora simplemente lo pasamos por alto y le damos en guardar. Le damos OK y ya podemos cerrar esta herramienta. También cerramos esto porque ya tenemos todos los resultados del aforo vehicular. Ahora pasaremos a lo que viene a ser la proyección de tráfico. Damos clic en la siguiente herramienta y nos pedirá el tipo de pavimento. Según estos datos, se trata de un pavimento flexible. Le damos en flexible, OK, y nos llevará a la interfaz de cálculo del SALS. Iniciaremos calculando el factor de corrección estacional. Para esto necesitamos los datos de ubicación, peaje y mes. Entonces primero la ubicación. Nos indica que es en Piura. Buscamos Piura y lo seleccionamos. Luego pasaremos al mes. El mes del aforo es febrero. Entonces seleccionamos febrero. Ahora los peajes. Los peajes cercanos son Chulucanas, Tambo Grande y Sullana. Entonces buscamos estos peajes. Chulucanas ya lo tenemos. Le damos clic en más y lo añadirá automáticamente. Ahora buscamos Tambo Grande. También lo tenemos, le damos en más y lo añadirá. Y por último, Sullana. Le damos en más y también lo va a añadir. Como podemos observar, se está trabajando con 3 peajes, los cuales son los más cercanos a la estación de conteo. Le daremos en guardar y le daremos OK. Y como podemos ver, ya nos trajo lo que viene a ser el factor de corrección estacional hacia la interfaz. Ahora nos toca definir el factor de crecimiento acumulado. Ingresamos a la herramienta y nos pedirá datos de ubicación y datos de periodo de diseño. Nos vamos a los datos y vemos que la ubicación es Piura y el periodo de diseño para el tiempo de servicio es de 25 y el periodo de diseño para el tiempo de ejecución y documentación técnica es de 4 años. Estos términos yo ya lo definí en sesiones anteriores, así es que hay que ver esos videos. Nos vamos a la herramienta, buscamos la ubicación de Piura y aquí en el número de años le ponemos 25 para el periodo de servicio. Le damos en más y ahora le ponemos 4 años para el periodo de ejecución. También le damos en más. Entonces automáticamente ya nos calculará estos valores y nos calculará el respectivo factor de crecimiento acumulado para ambos periodos. Ahora le damos en guardar
y automáticamente nos cargará este valor hacia la interfaz. Ahora pasaremos a la siguiente herramienta, que viene a ser el factor de ajuste por presión de neumático. Ingresamos a la herramienta y, como podemos observar, nos pedirá datos de espesor de capa de rodadura y la presión de inflado del neumático. El espesor de capa de rodadura asumiremos como 150 milímetros. La presión de inflado del neumático sale de las encuestas que se hayan desarrollado para el proyecto. Nos vamos a los datos del proyecto y verificamos que la presión de inflado medio es de 112 psi. Entonces nos vamos a la herramienta y acá colocamos 112. Y automáticamente nos va a calcular la presión de contacto del neumático. El valor de factor de ajuste por presión de neumático va a depender del método de cálculo, ya sea método IMA o método MTC. El método IMA es más conservador que el método MTC. Para este caso de ejemplo en específico, calcularemos con el método INA. Bueno, vemos también que en el MTC nos da un valor de 1.27 y el método IMA nos da un valor de 1.54. Es más conservador. Lo dejamos como INA. Le daremos en guardar y este valor automáticamente nos lo llevará a la interfaz. Y luego pasaremos a la última herramienta, que viene a ser el factor de distribución direccional y de carril. Aquí nos pedirá datos del número de calzadas, número de sentidos del aforo y número de carriles por sentido. Con estos valores nos calculará el factor de distribución direccional y de carril. Primeramente, veamos los datos. El número de sentidos, como nos dice ambos sentidos, vendrá siendo 2 sentidos. Y el número de carriles será 2. Y en cuanto al número de calzadas, es obvio que sería 1, ¿no? Entonces el número de calzadas lo dejamos en 1. Número de sentidos del aforo, ambos sentidos, o sea 2. Número de carriles por sentido. No te pide el número total, sino por sentido. Entonces en este caso son 2 carriles, un carril por cada sentido. Luego nos calcula automáticamente el factor de distribución direccional, que vale 0.50, y el factor de distribución carril, que vale 1. Entonces, con la combinación de estos dos valores podemos calcular lo que viene a ser el factor de distribución direccional y de carril. Le damos en guardar y automáticamente nos va a llevar este factor hacia la interfaz. Ahora, como ya tenemos las 4 variables principales bien definidas, le daremos en guardar datos para no tener que calcular nuevamente. Ahora lo que nos toca es el factor camión. Esto se encuentra en la herramienta de seleccionar vehículos y se desarrolla para cada tipo de vehículo. Empezaremos con el tipo C2. Y como saben, los datos salen del censo de cargas. Necesitamos los pesos. Entonces nos vamos a los datos y verifiquemos. Censo de cargas para el vehículo C2, el eje 1 4.5 y el eje 2 8.5. Eso lo colocaremos acá. 4.5 y 8.5. Y le daremos en guardar. Ahora para el vehículo C3, nos vamos a los datos, censo de cargas, para el C3 eje 1 6 y 14.5. Entonces acá colocaremos 6 y acá 14.5. Y ahora también le damos en guardar. Ahora nos vamos al vehículo 8x4. Buscamos en el censo de cargas y nos indica que es 11.5 y 14.0. Entonces eso lo colocamos acá. Y ahora también le damos en guardar. Luego seguimos al vehículo T2S3. Nos vamos al censo de cargas y nos indica que es 6, 9.5 y 22. Entonces le damos estos datos. Es 6, 9.5 y 22. También guardamos estos datos. Luego pasamos al siguiente vehículo, el cual es el T3S3. Nos vamos al censo de cargas. Es 5.5, 14 y 24. Colocamos esos datos. 14 y 24. Ya está. Le damos en guardar. Le damos OK. Ahora pasamos al siguiente, que vendría a ser el B2. Buscamos los datos. Nos dice que es 5 y 8. Colocamos eso acá. 5 y 8. Le damos en guardar. Y pasamos por último al vehículo B3. Buscamos sus datos. B3. 6.5 y 14. Eso colocamos acá. Y ahora también le damos en guardar. Y con todo esto ya estaría definido lo que viene a ser el cálculo del factor camión. Ahora sí podemos pasar a calcular el SALS. Nos vamos a la herramienta proyección de tráfico y aquí ya podemos calcular el valor de SALS
por ambos métodos, tanto factor camión como de estratigrafía de ejes. Iniciaremos con lo que viene a ser el SARS por el método factor camión. Le damos clic y automáticamente ya nos calcula el SARS por el método factor camión. Luego también calcularemos el SARS por el método de estratigrafía de ejes. Y como ven, automáticamente también les calcula el SARS por el método de estratigrafía de ejes. Y los resultados son los mismos, son idénticos, son iguales, lo cual quiere decir que nuestro proceso de cálculo del SARS es correcto, es adecuado y está bien hecho, dándonos como resultado final un valor de 2.42 por 10 a la sexta, número de repeticiones de ejes equivalentes. Entonces, de esta forma es el procedimiento de cálculo correcto del SARS. Ahora también podemos visualizar lo que es el IMDA, que lo calculó automáticamente y nos indica que es de 310 vehículos por día. También el tráfico futuro con las condiciones que le hemos dado, indicándonos que es de 514 vehículos por día para el año 2052, el cual es el final del periodo de diseño. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente herramienta, el cual se trata de la exportación de resultados. Ingresamos a generar informe. Ahora acá adentro nos pedirá algunos datos extra, como el tramo. Nos vamos a los datos y vemos que el tramo es desde el kilómetro 0 más 00 hasta el kilómetro 18 más 250. Esto lo copiamos y lo pegamos. Luego en la estación de conteo, el nombre, vemos que es la estación Tambo Grande. También copiamos este valor y lo pegamos acá. Ahora pasamos a la ubicación de la estación de conteo. Este es en el kilómetro 7 más 350. También lo copiamos y lo colocamos acá. Listo. Luego nos pregunta los días de las encuestas origen-destino. Vemos que las encuestas origen-destino son el día jueves y domingo. Acá le colocamos día jueves y día domingo. Ahora le damos en guardar estos datos y automáticamente ya tenemos nuestro contenido del informe completo. Le damos en crear y le damos en guardar. Ahora va a empezar a exportar todos los datos y resultados de nuestro diseño. Y bueno, luego de un tiempo adecuado, ya nos exportó todos nuestros datos y resultados. Empezaremos revisando los datos en Excel, donde tenemos el resumen semanal de aforo vehicular, también tenemos el análisis de clasificación vehicular, el análisis de la variación diaria del tráfico, el factor de corrección estacional, el tráfico promedio diario semanal, el IMDA, la tasa anual de crecimiento del tráfico, el tráfico futuro, el tráfico promedio diario anual, el factor de distribución direccional y de carril, el tráfico promedio diario inicial, el factor de ajuste por presión de neumáticos, el factor de crecimiento acumulado y el correspondiente análisis de factor vehículo o factor camión, donde están todos los vehículos que hemos seleccionado con los datos que le hemos añadido. También podemos observar que ya nos viene dando el estudio de tráfico vial. Aquí ya está completo este informe, donde vamos a visualizar lo que viene a ser la introducción, las normativas, los objetivos, la metodología del estudio, bueno, la ejecución de los trabajos en campo, el procesamiento de la información, el análisis de la información, la clasificación vehicular, también está la variación diaria, el índice medio diario anual, el factor de corrección estacional, la proyección del tráfico, el SARS, los ejes equivalentes, el tráfico promedio diario anual, el factor de distribución direccional y de carril, el tráfico promedio diario inicial, el factor camión, el factor de equivalencia de carga, el tráfico promedio diario equivalente, el factor de ajuste por presión de neumáticos, las repeticiones esperadas para el primer año, el factor de crecimiento acumulado, también las repeticiones esperadas para el periodo de diseño en el año N, y también las respectivas conclusiones y los anexos, ¿no? En donde nos va a presentar únicamente en este caso el cálculo del factor camión para todos los vehículos. Y bueno, aquí culminamos con lo que viene a ser el estudio de tráfico vial. Pudimos observar cómo hemos desarrollado desde el aforo vehicular, el IMDA, el tráfico futuro y el SARS para este proyecto. Todo con ayuda del software Tape. Vimos cómo nos apoyó frente al proceso de datos y la exportación de
resultados e informes finales. Hasta aquí será la presente sesión y ya nos estaremos viendo en la siguiente ocasión.